Bueno, vamos a empezar entonces con la tercera clase. Sí, la idea sería hacer hoy una especie de repaso por lo que es la diacronía de la psicosis. En principio, antes tomar en cuenta algunos periodos de la enseñanza de Lacan y en el medio hacer una articulación con algo de la clínica, un caso que también presenta Lacan en el seminario 3, que es un caso de Maurice Catán, psiquiatra, como para reflejar un poco algunas cuestiones que vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Así que, bueno, este, para empezar, vamos a tomar algo de las diferentes etapas de la enseñanza de Lacan, ¿sí? A ver, partamos de la base de que Lacan formaliza su enseñanza a partir del año 53 con función y campo de la palabra en psicoanálisis. Este, entonces ahí ya tenemos como un punto de partida, ¿no? Para pensar un poco eh, la prevalencia de los tres registros y cómo cada registro va marcando una época, ¿no? Entonces, entre el año 1930 y 1940 tenemos un primer momento de un Lacan más psiquiátrico. Tenemos algunos textos, ¿no? Que son como base para tomar en cuenta. Por ejemplo, en el año 1932, él escribe su tesis doctoral llamada de la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad, en donde ahí él habla del caso Aimé, caso que hemos visto en otras clases, como una paranoia de autopunición. ¿Sí? Eso ya es en el año 1932, tenemos un Lacan bien psiquiátrico, no tenía todavía formalizado este, otros conceptos que fue desarrollando, ¿no? No tenía objeto A, no tenía, bueno, diferentes nociones teóricas. Entonces tenemos 1932, tesis doctoral, 1936, ya aparece la concepción del estadio del espejo, ¿sí? Ahí ya él marca una prevalencia del registro imaginario. Entonces, a partir de ahí, hasta el año 53, el predominio, ¿sí? Está más enfocado en el registro imaginario. Después, en las etapas que van mejor dicho, la etapa que va del 50 al 60, ya aparece un Lacan más asociado al predominio de lo simbólico. ¿Sí? Piensen que estamos más o menos altura del seminario 3, 1955, 1956. Ya hay un Lacan que va más desde la primacía de lo imaginario hacia lo simbólico, ¿sí? Este, y después, siguiendo un poco básicamente lo que son los momentos de la enseñanza, ¿sí? En este periodo, pensemos que hay un predominio más allá de lo que decíamos del registro simbólico. Lacan toma a Saussure, ¿sí? Cuando él habla del significado y el significante, eso por un lado. Toma también las nociones de metáfora y metonimia de Jacobson. Todo esto aparece en lo que él elucubra del Seminario 3. Y se trata fundamentalmente de una clínica estructuralista, ¿no? La importancia que tiene para lo que es el diagnóstico diferencial, tomar en cuenta la estructura, ¿sí? Bueno, ahí también surgen otras definiciones, ¿no? El inconsciente estructurado como un lenguaje. Él piensa el psicoanálisis desde ese punto de vista. Si avanzamos un poco en el tiempo, ya nos vamos al año 1960, donde Lacan ya empieza a darle un poco más de enfoque al predominio del registro real, ¿sí? Y en ese momento, ¿sí? Se va armando como un viraje, porque, bueno, en el seminario 10 él también formaliza el objeto A, este, y en ese momento, ¿sí? Si uno hace un pasaje en el tiempo, aún más, ya a partir del año 1970, ya no se trata de un predominio de los registros, sino más bien de una equivalencia entre
el registro simbólico, imaginario y real, junto a la invención que él hace del objeto A. Entonces ahí hay como una importancia, un predominio que él empieza a dar al concepto de goce, ¿sí? Que no es que antes no esté, ¿no es cierto? A lo largo de toda su enseñanza, él va tocando lo que es el goce, pero de un modo más formal aparece a partir de los años 70. Entonces ahí ya vamos hacia una clínica que va de lo estructural a lo borromeo, porque no se trata ni del predominio del registro simbólico, ni del imaginario, ni del real, sino de una equivalencia de los registros. ¿Sí? Eso como para hacer, me parece, una primera introducción a lo que es la clase, para tener en cuenta en qué momento estamos de la enseñanza, ¿no? Me parece que eso es algo interesante para pensarlo. Si uno piensa en lo que es el seminario 3, ya estamos en el año 1955. El seminario 3 está, Lacan da su seminario 3 a lo largo de 1955-1956. Ahí aparecen todas las clases que él fue dando. Y ya de por sí hay un predominio, como decíamos antes, de lo simbólico, ¿no? Entonces, me parece que es algo interesante para tomar en cuenta, ¿no? Esto de lo que es la noción que se le da y cómo Lacan va pensando la psicosis en ese momento de su enseñanza. Entonces, ya en ese primer momento, ¿sí? Lacan empieza a formalizar lo que es la diacronía de la psicosis y va dando como algunas definiciones, ¿no? Como para tener en cuenta. En primer lugar, tomemos en cuenta que más allá del seminario 3, él formaliza, escribe en ese tiempo de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Entonces, ya ahí Lacan habla de que hay un tratamiento posible de la psicosis, a diferencia de Freud, que mencionaba que la psicosis se trata de una estructura clínica que no tiene la posibilidad de ser elaborada, tratada. Freud se queda justamente en que el psicótico, al no poder establecer un lazo transferencial con el analista, eh, no existe una posibilidad de elaborar una dirección de la cura. Y Lacan ahí se empieza a distinguir, porque Lacan justamente en el seminario 3 habla de que es posible hacer algo, se puede elaborar, se puede realizar algún tipo de maniobra analítica para bueno, abordar la psicosis. En la clase de hoy vamos a ver los tiempos lógicos de la psicosis, ¿no? Cómo pensar la psicosis. No se trata de tomar a la psicosis como algo que se va dando de forma lineal en el tiempo, sino como un estatuto lógico, ¿sí? Que responde a cómo se van dando diferentes acontecimientos en la vida de un sujeto y qué efecto tiene eso en la clínica. Me parece que también hay que verlo desde ese punto de vista. Entonces, estamos en la diacronía de la psicosis, ¿sí? Estamos hablando de tiempos lógicos, no cronológicos, tiempos que pueden darse en periodos más largos o menos largos de tiempo, periodos que pueden ir alternándose y que va a depender de cómo se va dando la vida de un sujeto, su paso por la existencia, ¿no? Entonces, primer tiempo lógico que plantea Lacan. Vamos a decir, Lacan distingue cuatro etapas, ¿sí? Que serían cuatro etapas bien delimitadas, que serían las siguientes. Las vamos a nombrar, ¿sí? Como para después seguir teniendo ciertas referencias. Primera etapa, compensación imaginaria del Edipo ausente. Segunda etapa, prepsicosis. Tercera etapa, psicosis propiamente dicha. Y cuarta etapa, estabilización delirante. Ahí hay como cuatro momentos bien distinguidos, ¿no? Como para poder ir pensándolo.
Sin embargo, lo que también tenemos que saber, que hay como, uno podría pensarlo como un tiempo cero, que es un tiempo que no está claro, digamos, en el seminario de Lacan, pero se podría inferir que se trata de ese tiempo inicial en el cual se produce o no se produce la inscripción del significante del nombre del Padre. Eso ya nos va a permitir pensar qué recursos, ¿no? Qué elementos simbólicos, qué títulos en el títulos paternos, ¿no? En el bolsillo va a tener un sujeto para vérselas eh, con eso que aparece en la vida, ¿no? Con eso que no hay. Entonces, ahí es como que hay que tener en cuenta ya de por sí lo que representa, ¿no? Ese viraje que se da en la enseñanza de lo que es la forclusión del nombre del Padre, que como habíamos dicho en clases anteriores, este, puede hacerse un paralelismo con aquello que dice Freud, lo cancelado adentro retorna desde afuera, ¿no? Lo sofocado interiormente tiene como una incidencia en lo exterior, y a partir de ahí ya vamos teniendo una noción de si estamos parados frente a una psicosis o frente a una neurosis, ¿no? Como algo muy inicial, algo lógico, algo que se corresponde a la constitución subjetiva de cada ser hablante, ¿no? Entonces, Sí, bueno, para agregar, Alejandro, me parece que es necesario como distinguir. Hay una pregunta que creo que se hace eh, Lacan en un momento, es si hay Edipo, ¿no? En la psicosis o no hay Edipo en la psicosis, ¿no? En esto que decías de ese tiempo cero, ¿no? De inscripción o no inscripción del nombre del padre, porque aparece como, ¿no? Como esta por ahí idea, ¿no? De que en la psicosis no hay, por así decirlo, de la novela familiar, ¿no? Y estos elementos, ¿no? Los elementos del Edipo, em, se pueden nombrar, ¿no? Digo, un paciente psicótico puede hablar de su familia, puede decir, bueno, en mi casa, en mi infancia pasaba esto, pasaba aquello, ¿no? Pero sí es necesario, ¿no? Entender de que lo que no ocurre, ¿no? Es justamente, eh, no se ponen en juego los elementos de la misma forma que en una neurosis. Es decir, no puede ocurrir el efecto, ¿no? De la metáfora paterna, que es en tanto hay un nombre del padre, ¿no? Que sustituye, ¿no? El deseo de la madre. Eh, por lo cual el niño ahí queda, ¿no? En el caso eh, de una neurosis, ¿no? Resolviendo, por así decirlo, esta ecuación, ¿no? Por el deseo de la madre. ¿Cuál será el deseo de la madre? El deseo de la madre, en tanto descubre que hay una relación, un vínculo de ese deseo, ¿no? En relación a este elemento tercero, ¿no? Que es el padre. Y bueno, Lacan más adelante en el seminario 5 bueno, va a diferenciar como diferentes tiempos del Edipo, ¿no? Para el caso de la neurosis, en donde finalmente lo que él dice es que es esto que nombrabas recién, Alejandro, que la metáfora paterna, ¿no? Queda bien resuelta si se tienen esos títulos en el bolsillo. Y se tienen esos títulos en el bolsillo, ¿para qué? ¿No? ¿Qué significa esta frase de se tienen los títulos en el bolsillo? Se tienen los títulos en el bolsillo para poder responder, ¿no? A ciertos momentos de la coyuntura dramática de la vida de un sujeto por el sexo, por la muerte, por la paternidad, por la maternidad, ¿no? Diferentes momentos, diferentes situaciones, y hay que ver también de la singularidad del caso por caso, en donde el sujeto, ¿no? Queda confrontado con esa falta, ¿no? Como decías recién, en donde no hay con qué
identificación con qué título poder responder. Em, esa apreciación quería hacer, ese contrapunto, que seguramente en algún momento igual lo vamos a retomar a lo de los tiempos un poco más detalladamente también de la neurosis, como para ver, ¿no? cómo se ubica, ¿no? Cómo son los tiempos, Mm. por así decirlo, entre contrapunto, neurosis, psicosis. Sí, sí, completamente. Sí, hay algo ahí que es interesante, como decís, distinguirlo, porque no se trata como se dice habitualmente, de ir a corroborar en base al relato del paciente si hay algo que existió o no existió, sino de poder verlo en la lógica del caso por caso. Entonces, el punto es también ubicar algo de esto, ¿no? La pregunta por el deseo del otro, cómo cada sujeto responde frente a eso que no hay, con qué elementos dispone para poder hacer frente a situaciones de la vida, ¿no? A ciertas coyunturas dramáticas que van apareciendo. Entonces, bueno, me parece que también hay algo ahí que se pone en juego, efectivamente, en lo que es la psicosis, ¿no? Cómo el sujeto puede, y por eso hay algo del nombre que es interesante, cómo Lacan lo formaliza, que es cómo el sujeto compensa aquello que no hay. Por eso se llama compensación. ¿Y cómo es la compensación? Es por la vía de lo imaginario. Pero hay algo que también es interesante, como vos decías, Delfina, esto de que no se trata de que la psicosis no hay Edipo, sino que no se da en las mismas condiciones que se da la neurosis. Por eso Lacan dice compensación imaginaria del Edipo ausente. También lo llama compensación previa. ¿Previa a qué? Previa justamente a la psicosis tal como uno después la puede llegar a escuchar o a ver en lo que es la clínica. No se trata de que no haya psicosis. Un sujeto psicótico ya tiene hay algo de la estructura que se empieza a delimitar y después se va viendo a lo largo de la existencia cómo eso tiene efecto en la vida. Pero bueno, por eso mismo estábamos hablando de la diacronía de la psicosis, que se trata de tiempos lógicos. Y en este primer tiempo, ¿sí? Si uno quisiera hacer un recorrido, se trata justamente de cómo ese sujeto que no dispone de esos títulos paternos en el bolsillo responde a la pregunta de ¿qué me quiere? Y después, como hay algo que no tiene justamente, ese significante forcluido que luego va a retornar en lo real, o que retorna en lo real, mejor dicho, se produce una compensación por vía imaginaria. Si recordamos el esquema lambda, vieron que hay una parte, hay un segmento del esquema que va del A a prima, ¿sí? Si hacemos como un repaso. Entonces, para poder pensar la importancia que tiene ese otro semejante en la vida de un sujeto psicótico. Porque por lo general, en este primer periodo, se trata justamente de ese papel, ese lugar que tiene ese otro semejante en la vida de un sujeto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para pensarlo, ¿no? Y podemos tomar algún ejemplo, si te parece, ¿no? En base a esto. ¿Qué maneras tiene de compensar imaginariamente un sujeto psicótico? Bueno, Lacan acá propone dos maneras. ¿Cuáles serían? La primera, que un otro semejante sea ubicado en ese lugar de el yo ideal. Esa es una forma. Ahora, si querés, la podemos hablar y explicar. Y la otra manera es que ese otro semejante, ¿sí? Ocupe ese lugar también de ideal del yo, pero que lo que tenga más relevancia sea la dimensión imaginaria. Como ustedes saben, lo que representa el ideal del yo se corresponde más a un plano simbólico. Tiene una pata simbólica, una pata imaginaria.
¿no? Entonces, ¿qué es lo que toma más prevalencia en la psicosis? ¿No? Justamente la dimensión imaginaria, ¿no? Vendría a ser, por ejemplo, cómo quiero ser, ¿no? Quiero ser como, y ese otro imaginario, ese otro semejante que justamente anuda algo en la estructura. Bueno, esto ya por ahí es un poco más extenso. Podemos plantear algunos O ejemplos también en relación a esto, ¿no? pensaba, Alejandro, todo lo que se pone en juego, por ejemplo, al pertenecer a, ¿no? Mm, Pertenecer a, ¿no? A un club, pertenecer a un equipo de gamers, ¿no? Pertenecer a, que esto también se ve mucho, ¿no? En la clínica actual, ¿no? Cuando algo de esto se desarma porque el amiguito le hizo una trampa y entonces quedó afuera, ¿no? Digo, como que eso que parece tan, eh, no como tan tonto, por así decirlo, o con de tan poca importancia, de alguna forma eso lo sostenía, ¿no? Anudado. eh, en relación, ¿no? A cierto ordenamiento simbólico. Y cuando algo de esto cae, cuando el club, no sé, se funde o cuando pasa algo, mm, ¿no? Ahí se ven, ¿no? Los efectos por ahí de que eso ocupaba ese lugar, esa función que es de la compensación imaginaria del Edipo ausente. En relación a esto, Ale, yo tengo acá, porque me parece que es como muy interesante para ir pensando con los colegas, el caso que presenta Catán y que Lacan lo retoma en el seminario 3, que justamente tiene que ver con esto, con la compensación imaginaria del Edipo ausente. Se los voy a leer, cualquier cosa me va frenando, Ale. dale. Es raro esto de estar nosotros dos solos dando la clase, es como que estamos medio desorientados, pero bueno, Tomemos cualquier cosa la después no. dimensión del otro. Sí, 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 es cierto. Hay una diferencia ahí. Bueno, cualquier cosa, por supuesto que siempre está la posibilidad de que nos escriban, tenemos el grupo, o por mail también. Bien. Entonces, estamos en este primer tiempo, ¿no? La compensación imaginaria del Edipo ausente. Catán relata un caso que observó declararse en un periodo mucho más precoz que el de Schreber y de cual pudo tener una noción directa, ya que llegó justo en el momento en que el caso viraba. Trátese de un hombre joven en la época de la pubertad, cuyo periodo prepsicótico analiza muy bien el autor, dándonos la noción de que en ese sujeto nada había del orden de un acceso a algo que pudiese realizarlo en el tipo viril. Todo faltó. Se intenta conquistar la tipificación de la actitud viril es mediante una identificación, un enganche, siguiendo los pasos de uno de sus camaradas. Al igual que éste, y siguiendo sus pasos, se entrega a las primeras maniobras sexuales de la pubertad, a saber, la masturbación, renuncia luego a ella, inducido por dicha camarada, y comienza a identificarse con él en toda una serie de ejercicios destinados a la conquista de sí mismo. Se comporta cual si tuviera un padre severo, que es el caso de su camarada. Como él se interesa por una joven que, como por azar, es la misma en que se interesa su camarada. Una vez suficientemente avanzado en su identificación, la joven caerá en sus brazos. Encontramos manifiestamente allí el mecanismo del cómo sí que Helen Deutsch destacó como una dimensión significativa de la sintomatología de las esquizofrenias. Es un mecanismo de compensación imaginario. Verificarán la utilidad de la distinción de los tres registros, compensación imaginaria del Edipo ausente, que le hubiera dado la virilidad bajo la forma no de la imagen paterna, sino del significante del nombre del padre, ¿no? Fíjense la distinción que hace.
Cuando la psicosis estalla, el sujeto se comportará como antes, como homosexual inconsciente. Ninguna significación profunda diferente a la del periodo prepsicótico emerge. Todo su comportamiento en relación al amigo, que es el elemento piloto de su tentativa de estructuración en el momento de la pubertad, reaparece en su delirio. ¿A partir de qué momento delira? A partir del momento en que dice que su padre le persigue para matarlo, para robarlo, para castrarlo. Todos los contenidos implícitos en las significaciones neuróticas están ahí. Acá está esto que decía recién, ¿no? Fíjense cómo están los elementos de la neurosis, pero el punto esencial que nadie subraya es que el delirio comienza a partir del momento en que la iniciativa viene del otro. Bueno, después ya se sigue avanzando, ¿no? En la diacronía eh, de la psicosis. Bien, bueno, Bueno, sí, interesante. Interesante porque acá justamente estamos viendo eh, cómo cómo se puede llegar a dar justamente un caso de psicosis en donde en donde este mecanismo, mejor dicho, este primer periodo de compensación imaginaria puede mantener a un paciente estabilizado hasta un cierto momento. ¿No? Que ahora lo vamos a ver, ahora lo podemos desarrollar un poco más. Después inclusive podemos retomar este caso porque hay algunos detalles que son interesantes para pensar la función que tiene el amigo. Este es un caso, la verdad, que Lacan toma en el seminario 3 de Maurice Catán. Si quieren, podemos decir de dónde lo toma justamente Lacan. El texto se llama Aspectos estructurales de un caso de esquizofrenia, es de 1950, y eh, básicamente se trata de un paciente que este psiquiatra atiende a sus 25 años de edad y justamente el punto culmine es que ya el caso H, lo llama así, ya presentaba síntomas que estaban asociados a una psicosis desde hacía 8 años. Entonces, se trata de un paciente que empieza a tener, se produce el desencadenamiento de la psicosis a sus 17 años, pero antes se había mantenido compensado imaginariamente hasta justamente el encuentro con aquello que no hay, ¿no? Con esto que decía Delfina, con lo que implica el acceso a la virilidad, uno podría pensarlo como el ser hombre, ¿no? ¿Cómo ser hombre? Como en Schreber, ¿no? En Schreber ahí se ve en relación al ser padre. Schreber estuvo compensado durante 53 años aproximadamente. Si bien antes había tenido ciertas cuestiones, eh, cuestión más asociada a la hipocondría. Bien, estamos entonces en ese primer periodo, compensación imaginaria del Edipo ausente, y en ese momento, ¿sí? Aparece justamente algo que da paso, se produce algún acontecimiento que da paso a lo que es la prepsicosis, en donde lo que tenemos que tomar en cuenta es que Lacan dice esto en el seminario 3. Se ubica la entrada a la psicosis a partir de fenómenos elementales mínimos. ¿Qué querrá decir esto? Fenómenos elementales mínimos. Todavía no estamos hablando de lo que de Clerenbosch llama el gran automatismo mental. Estamos hablando de ciertas cuestiones, ¿no? Ciertos fenómenos que van aconteciendo en la vida de un sujeto a los cuales no se le da una significación, ¿no? Entonces, Lacan ahí ubica, por ejemplo, los fenómenos de franja. En Schreber aparece como este cuchicheo que él escucha, ¿no? Algo que el sujeto no puede asociarlo, no lo puede enganchar a un S2, bueno, pasó esto porque tal cosa, ¿no? Sino que hay algo ahí que no tiene una respuesta.
Entonces ahí, Sí, recordemos sí, que la característica, ¿no? que Lacan toma de Clermont en relación al fenómeno elemental es que son anideicos, asensoriales y neutros, ¿sí? Es decir, que no tienen una ideación en sí misma, ¿no? Que son neutros en relación al afecto, ¿no? Y que son asensoriales, ¿no? Que no hay ningún sentido ahí que se le sume, por así decirlo, como por ejemplo puede ser la alucinación verbal, como lo vimos la clase pasada, en donde ya ahí estamos hablando, ¿no? De otra clase de fenómeno elemental que sería como lo que decía Alejandro ya más cerca del gran automático. Sí, entonces estábamos este segundo tiempo, ¿no? Que es el tiempo de la prepsicosis. claro, tal cual. Ese segundo tiempo, bueno, como estábamos diciendo, que sí, evidentemente hay ciertos fenómenos de franja, cuestiones que en la vida de un sujeto no resultan intrusivas, no se trata de una invasión de goce como si aparece más adelante, que el sujeto padece. Entonces, lo que Lacan dice es que se pueden presentar estos mínimos fenómenos elementales mediante fenómenos de franja, también la presencia de neologismos, ¿no? Son significantes que únicamente tienen una significación para el sujeto, no significan otra cosa, no se trata de algo que esté en dirección al otro. Eh, y otro punto que es interesante como para pensar es la presencia de algo que deja al sujeto en un estado de perplejidad. Algo aparece que, como decíamos, que justamente el sujeto no tiene cómo responder y lo deja bajo un estado de perplejidad. En ese momento ya estamos hablando de la prepsicosis, ¿sí? Recordemos esto, tiempos lógicos, no tiempos cronológicos. Entonces, ¿qué pasa cuando efectivamente hay algo, ¿sí? que irrumpe en ese momento? ¿Qué es lo que irrumpe que podría dar un pasaje a de ese segundo tiempo que es la prepsicosis a la psicosis propiamente dicha, que habíamos dicho que es el tercer tiempo lógico? Lo que Lacan dice es que lo que ocasiona eso es el encuentro de, mejor dicho, sí, sí, la presencia de un padre en lo real. Que ese padre en lo real no lo pensemos como un padre en carne y hueso, sino como algo que cumple esa función de padre en lo real, que viene a irrumpir en ese eje que habíamos dicho antes, en el eje imaginario A', ¿sí? Que constituye un poco a lo que es la psicosis. Entonces ese padre en lo real va a hacer un viraje, ¿sí? Para pensar cómo se pasa de una prepsicosis hacia una psicosis propiamente dicha. Después lo podemos ver con algún ejemplo clínico. Bueno, el caso Catán, como había dicho recién Delfina, tiene algunos datos más como para después ubicarlos. Y ya ahí estaríamos hablando de la psicosis propiamente dicha. Pasamos a ese tercer tiempo, si te parece, en donde ya vamos a Sí, hablar. me gustaría mencionar algo que me parece que es como muy interesante de enseñanzas de la psicosis de Alejandro de Cristófano. Em, en la página 64 está, antes de pasar a la psicosis propiamente dicha, porque me parece que es interesante esto de pensar, ¿no? De Mm, un padre en lo real. Dice así, algo de esa compensación que el sujeto tenía, ya fuera, como vimos recién, ¿no? Las compensaciones que podía tener un sujeto vía imaginaria, vía simbólica y vía real, ¿no?
Para la altura del seminario 3, bueno, Lacan ¿no? Todavía no había abordado de lleno, ¿no? Como, bueno, otras clases de compensaciones que vienen, bueno, que son, que compensan al sujeto desde lo real, ¿no? Como por ejemplo puede llegar a ser, no sé, el consumo de alcohol o de alguna sustancia o cuestiones más ligadas a la anorexia o a la bulimia, pero que, ¿no? Digo, en otro momento de su enseñanza, Lacan sí puede llegar a tomar y puede hablar también, ¿no? De estas otras clases de compensación. Entonces, algo de esa compensación que el sujeto tenía, ya fuera por vía imaginaria, simbólica o real, eso que había mantenido ordenado el edificio simbólico de un sujeto, por alguna razón se quiebra, se rompe. En este punto, Lacan refiere que se pone en juego la presencia de un padre en lo real. Esto que decía Alejandro recién, que es que un tercero viene a interferir en el eje A'. ¿Sí? Y esto me parece interesante también de tomar. Dice, sabemos que el significante del nombre del padre produce una abrochadura particular entre goce y significante, lo que normalmente se conoce como ese punto de capitón. Entre significante y goce hay un punto de capitón, que es lo que produce justamente la significación fálica. Y Lacan se pregunta, ¿qué pasa con ese goce que tendría que estar enganchado con el significante cuando el punto de capitón se levanta, ¿no? O cuando retorna sobre el sujeto la invasión de goce en el cuerpo en la psicosis? Y después dice, para que la psicosis se desencadena, es necesario que el nombre del padre, Verbergen, forcluido, sea llamado allí, ¿no? Me parece que esto es importante, que es la dimensión del llamado, ¿no? Un padre en lo real, ¿no? Es justamente, es esto, es la dimensión del llamado. Un sujeto es llamado a responder en oposición simbólica al sujeto, ¿no? Es necesario que el nombre del padre, que no tiene, ¿no? Que no ha sido inscripto, que ha sido forcluido, sea llamado allí en oposición simbólica al sujeto, ¿sí? Bien, se va a cortar. Corta y seguimos grabando. Dale, sí, sí.